Buen día, gracias por esta invitación. Creo que es la primera vez desde el 2008 que hablo de un evento de seguros. ¿Está la presentación? Bueno. Claramente no soy un experto en seguro, soy un aspirante a macroanalista que a veces tiene opiniones un poco distintas a los demás, por eso me defino como el gallego de contramano por Libertador. La seguridad como derecho, esto es básicamente lo que es la seguridad. ¿Cómo es el mercado de seguros? Esto es la relación en varios países de las primas con respecto al PBI. Obviamente tenemos un nivel muy bajo, pero toda América Latina tiene un nivel muy bajo comparado con otros países. Sin embargo, esta medición tiene un problema. Prima es un concepto bruto, PBI es un concepto agregado. Entonces, para realmente comparar, hay que comparar con lo que se llama el valor bruto de la producción. Y ahí tienen ustedes el seguro en moneda constante y en moneda corriente. Sube en la época donde sube la economía, baja en la época donde baja la economía, pero muy interesante la baja en moneda corriente. Eso implica que ha habido un cambio de precios relativos, digamos, entre el valor del seguro y la inflación general de la economía. Esta es la cantidad de empresas como cambió desde el 2000 para acá. Obviamente bajó, lo que más bajó es vida, lo que es bastante obvio con lo que pasó con la inflación y con lo que pasó con los fondos de pensión. La cantidad de empleados se mantuvo relativamente constante, subió la cantidad de empleados por empresa. Esto es la participación en primas en el año 2022, donde notarán el cambio. Claramente es más fuerte en algunos lugares que en otros lugares, pero la decadencia de vida es bastante importante. Ahora, lo que uno quiere saber es cómo hace para que el sector crezca y al mismo tiempo quiere ver cómo el sector contribuye al crecimiento de la economía. Entonces, para que crezca el sector tiene que crecer la economía. Ya vimos que es bastante constante. Si la economía crece al 1%, el sector crecerá al 1%. Si la economía crece al 5%, crecerá al 5% y queremos que crezca un poco más del 5%. Ahora, yendo a cada uno de los sectores, tiene que crecer el empleo. Y en Argentina prácticamente no crece el empleo. Tiene que haber estabilidad de precio, porque sin estabilidad de precio todo lo que es vida o lo propio, digamos, lo que se asegura, no se sabe qué se asegura. En todo lo que es automotores tiene que crecer el parque automotor. Todo lo que es vivienda tiene que haber una solución al problema de la vivienda. Y luego están los temas demográficos. El principal problema del mundo en este momento es el envejecimiento. ¿Ok? Los países desarrollados están cayendo la población y está subiendo la población vieja. Y todo sistema de retiro, ya sea la familia, el reparto o la capitalización individual, tiene que ver con un trabajador en actividad que financia a un trabajador inactivo. Y si yo rompo los principios básicos de la economía, voy a tener problemas. Esta es la relación crecimiento del PBI a crecimiento del empleo. En un país desarrollado debería ser entre 0,2 a 0,4, o sea que por cada 1% del PBI crece el empleo entre 0,2 y 0,4. Y en un país emergente tiene que ser más alto. ¿Por qué? Porque en un país desarrollado el capital es más barato y la mano de obra es más cara, y en un emergente el capital es más caro y la mano de obra es más barata. En Argentina es prácticamente cero. Esto es empleo privado. ¿Por qué? Por todas las distorsiones que tenemos en el mercado laboral. Si nosotros tuviéramos 0,6, que no es demasiado,
en un año de crecimiento como el año que viene calculado en 5%, eso implicaría 3% de crecimiento del empleo, casi 500.000 personas. Pero no lo hay. Ya veremos por qué. Esta es la flota vehicular. Ventas, eliminación. Va subiendo, pero miren los últimos 3 años. Obviamente años de crisis, pero también años donde la gente tiene que decidir en qué usa el poco ingreso que tiene. Los seguros de vida tienen una contribución muy particular a lo que es el bienestar de la sociedad. Pero hasta ahora todo esto es lo donde yo no soy experto. Digamos, estas son todas las cosas a las cuales contribuye el seguro de vida. Para que ustedes tengan una idea, los activos de los fondos de pensión en Estados Unidos son 118% del PBI. Y el sistema bancario es 60% del PBI. Cuando ustedes comparan Europa y Japón, van a ver que en Japón casi todo el sistema bancario, en Estados Unidos es mercado de capitales. Nosotros no tenemos nada. Chile tiene 80%, la mayoría debido a los fondos de pensión. Que nosotros hemos destruido todo eso. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora les voy a contar una breve historia de Argentina, no para que conozcan Argentina, sino para ver qué podemos aprender. Esta es la relación entre el ingreso per cápita de Argentina y el promedio mundial. Llegamos a ser 3 veces y media el promedio mundial, ahora somos 1 vez. No son 100 años de decadencia, son 120 años de decadencia. El mundo aprendió a crecer y nosotros casi a decrecer. Yo podría pasar horas explicando por qué caímos. Una de las principales es que nos cerramos y nos dedicamos a producir lo que no tenemos ventaja. Pero prefiero saber cómo hicimos entre 1870 y 1900 para duplicar nuestra participación, pasar a ser la China del mundo, en un país de 1.800.000 habitantes, la mayoría analfabetos. Un país que atrajo 8 millones de inmigrantes netos porque vinieron más, pero algunos venían por poco tiempo. Un país que atrajo la mitad de todos los capitales de Inglaterra. ¿Qué hicimos bien? ¿Y por qué digo que hicimos bien? Porque creo que hay que repetirlo. Y para mí, lo que hicimos bien es, en primer lugar, una constitución basada en propiedad privada, iniciativa privada, derechos y obligaciones. Segundo, una justicia relativamente independiente, con leyes relativamente estables. Y tercero, la inserción en el mundo. Yo creo que hay que repetir exactamente lo mismo. Y aclaro, en el primer discurso del presidente en el Congreso fueron los 3 primeros puntos que tocó y en el Pacto de Mayo son los 3 primeros puntos. Por si alguien no lo sabe, aclaro, al presidente no lo conozco. ¿Okay? Todo el mundo cree que soy el asesor del presidente, no lo conozco, nunca hablé con él. Digamos, pero de todas maneras yo veo lo que hace. Sus formas me podrán gustar o no me podrán gustar, ¿ok? Pero yo quiero ver lo que hace. La segunda cosa, esta es la tasa mensual de inflación en la Argentina. Comienza con Helvar, Gómez Morales, el Rodrigazo, el ajuste militar, la primera parte de los radicales, el plan austral, la segunda parte, las 2 hiperinflaciones, convertibilidad 2001. De acá quiero sacar una sola enseñanza, la hiperinflación. La hiperinflación ocurrió cuando flotamos sin reservas y sin confianza. Por lo tanto, comencemos a aprender qué se puede hacer en la Argentina o no. Porque en todos los libros de texto nos enseñan que la flotación es el mejor sistema. Yo soy un exflotador, pero hoy en día digo, depende de las condiciones de cada país. Tercero, esta es la tasa de crecimiento de Argentina, desde el 80 para acá. 19 años de crecimientos negativos,
con este año van a ser 20, de 44. No hay país en el mundo que tenga esta volatilidad. Y cada año negativo nos cuesta horrores, no solamente porque baja el crecimiento promedio a un mísero 1,8, sino porque cada año negativo baja el retorno a la inversión, porque tengo las máquinas paradas. Y por lo tanto me baja la inversión y me baja el crecimiento. Entonces, Argentina tuvo 2 periodos de alto crecimiento, convertibilidad 2003-2011. Convertibilidad, la típica, inversión, etcétera, etcétera. 2003-2011, precios internacionales altos. La pregunta es, si nosotros lográramos evitar los años negativos, ¿qué pasaría con el crecimiento? Nada más que con eso. Y ajustando bien por los rebotes, daría 3,5% de tasa de crecimiento. O sea que solamente con eso ustedes crecerían 3,5% por año en términos reales. ¿Okay? Entonces, lo que hay que saber es por qué tenemos los años negativos. Y coinciden con crisis de balanza de pago. Entonces, muchos colegas dijeron, Argentina tiene un problema estructural de falta de divisa. Tiene un solo sector que produce divisa y todo el resto usa. Absolutamente falso. Esta es la cuenta corriente de la balanza de pagos. La diferencia incluye la balanza comercial, servicios reales, o sea, que incluye turismo y servicios financieros, intereses y dividendos. Esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. No tiene nada que ver con ser competitivo. Es igual que una familia. Si gasto de más tengo déficit, si gasto de menos tengo superávit. Claro, solamente tuvimos superávit luego de la crisis y la suba de precios internacionales. Ahora, este es el sector público, que gasta de más. Un déficit no es ni bueno ni malo, depende en qué gasto. Ahora, si lo gasto para financiar consumo, flor de problema que tengo. Pero lo más importante es el sector privado. Notarán que siempre gasta menos que su ingreso. Esos son los 450.000 millones de dólares que los argentinos tienen afuera. Lo que van a notar es que cada vez que hay un salto en la línea azul, cae actividad económica. ¿Por qué? Porque yo para comprar un dólar tengo que dejar de gastar. Si yo dejara de gastar y pongo en un banco le presta a otro que gasta. Pero si yo compro dólares, el que gasta está en Estados Unidos. ¿Y por qué tengo esos ciclos? Porque anticipo que me van a estafar. Anticipo que me van a devaluar y que mis ahorros van a perder valor. En consecuencia, económicamente, ¿cómo hago para eliminar estos ciclos? Muy sencillo. No tengo que gastar de más, no tengo que emitir de más. Punto. Ahora, políticamente es mucho más complicado. ¿Cómo hago para no gastar de más y para no emitir de más? Y ahí está la lucha de los sectores. Ahora, ¿cómo se revierte esta situación? Todo programa económico tiene 2 partes. Un programa de corto plazo, un programa de mediano plazo. En el corto plazo busco bajar la inflación, realinear precios relativos, solucionar los problemas del sector estable. Y luego las reformas estructurales. Sin lo primero nunca llego a lo segundo, sin lo segundo lo primero no aguanta. Argentina hizo 3 o 4 intentos del primero, Plan Austral, convertibilidad, Krieger, Bacena, pero nunca hizo el segundo. ¿Cómo viene el programa de corto plazo en este momento? Mejor de lo esperado. Entonces la gente me dice, pero vos estás loco, 100% de inflación, caída de actividad económica, caída del empleo, caída del salario real. ¿Cómo me decís que viene mejor de lo esperado? Perdón, yo digo que viene mejor de lo esperado, no dije que viene bien. Si yo devalúo 150% para exportaciones y devalúo 300% para importaciones y el gobierno ajusta 6 puntos del producto del gasto, ¿qué esperaban que pase? Una devaluación es básicamente un impuesto en primer lugar. El valor de los pesos que tengo en el bolsillo pierde valor. El 7 de diciembre perdimos 81.000 millones de dólares, 15 puntos del producto. Y luego el gobierno ajustó 6 puntos del producto. Por definición, eso era lo esperable. Lo que hay que comparar es frente a las exportaciones. Este es el programa.
Y lo primero, y ahí viene una gran diferencia mía con los colegas, es que Argentina es una economía bimonetaria. Los pesos se usan para pequeñas transacciones, para pagar sueldos e impuestos y para medir la inflación. Y todo el resto se hace en la Argentina con dólares. Si yo le pregunto a ustedes, ¿en qué piensan ustedes, digamos, en su casa? ¿En qué le enseñan a sus hijos a ustedes a ahorrar? En dólares. Claro, nadie mide la inflación en dólares, 3,5%, promedio, digamos, con gran volatilidad. Si yo quiero eliminar la inflación, tengo que estabilizar las dos unidades de cuenta. Para estabilizar el peso tengo que dejar de emitir. Y para dejar de emitir no tengo que tener déficit fiscal. Para estabilizar el dólar tengo que intervenir. Pero ¿cómo hago para que eso no me genere una crisis? Y no tengo que gastar de más. Por lo tanto, no tengo que tener déficit fiscal. La madre de todos los problemas es el déficit fiscal. Cuando anunciaron el programa, hablaron de la doble ancla. Yo tenía otra información, me sorprendí completamente y dije, acá hay alguien que sabe. Digamos, a alguien lo subestimé. Todavía no sé quién, pero de todas maneras, alguien entiende lo que está haciendo. Bueno, el ancla fiscal es claro, eliminar el déficit fiscal. Lamentablemente se pusieron con el cuasi fiscal que no existe, con la bomba de la LELIQ que no existe. ¿Cómo voy a hacer un balance del Banco Central sin ajuste por inflación en una inflación del 300%? Es como si ustedes hicieran en su compañía un balance nominal. ¿Ok? La tasa de interés real era negativa, no había cuasi fiscal, no importa. El fiscal había que eliminarlo. Y acá hay otra ventaja. No es un ministro el que tiene que convencer a un presidente. Surruil lo convenció a Alfonsín, duró 2 meses. Cavallo lo convenció a Menem, duró 2 años. Y a la larga a los presidentes les gusta gastar. Acá, en apariencia, es el presidente el que no quiere un déficit fiscal y si el ministro no está de acuerdo lo corre. Estos son los 4 factores a favor del presidente. Era repartido entre suba de impuestos y baja de gasto. El Congreso no le aprobó la suba de impuestos. ¿Qué hizo el gobierno? Bajó los gastos. ¿Okay? Las provincias protestaron, ni un barril de petróleo va a salir hasta que tuvieron que pagar los sueldos. Les aclaro, todas las provincias están en superávit. Todas las provincias bajaron el gasto público. ¿Okay? Aprovecharon todo lo que hizo el gobierno nacional, pero todas hicieron el ajuste. Y en materia cambiaria, lo que hicieron es, básicamente, aplicar un programa tipo década del 60-70, Alzogaray, Krieger, Bacena. Es sobredevalúo y luego lo mantengo relativamente fijo. Y la clave del programa es mantenerlo relativamente fijo. Si yo muevo eso, subo la tasa de inflación. Entonces, veamos. Hay otro factor en la Argentina que es la calecita de los precios relativos. Debido a muchos años de experiencia, todo el mundo cree que su precio relativo está atrasado. Ustedes también. ¿Ok? Si ustedes le preguntan a la gente el año pasado cómo estaba el tipo de cambio real, ¿atrasado o adelantado? Todo el mundo diría atrasado. Y las tarifas, atrasadas. Y los salarios, atrasados. Sí, bueno, pero la economía solo fija precios relativos. Entonces, ¿cuál está adelantado? Lo que llaman atrasado es con respecto a su aspiración. Y su aspiración es el máximo precio relativo histórico, que sumados dan bastante más que el PBI. O sea que es una imposibilidad. Pero lo intentan en lo que yo llamo la calecita de precios relativos. Les voy a mostrar cómo funciona, porque esto lo hice en el año 2022. Comenzaba devaluando 40%, luego bajando un poco las restricciones para que baje la brecha. Automáticamente subían los precios de los comerciables. El precio del trigo está determinado por el precio internacional y por el tipo de cambio. Si no vendo acá, lo vendo afuera. ¿Okay? Claro, eso me baja los márgenes, me baja el salario real y las tarifas. Pero entonces viene el de las tarifas y dice, no, espera, soy yo el que estoy atrasado. ¡Pum! Aumentan las tarifas. Entonces después viene el asalariado y dice, espera,
Me subieron los costos, digamos, los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor suben. Y después viene, digamos, la empresa y dice, espera, me subieron los costos, los salarios, las tarifas, ¿que soy yo el tonto? Sube. ¿Dónde termino? Miren abajo los cambios de precios relativos. Y ahí aparecen los economistas, que dicen, atrasaron el tipo de cambio, hay que volver a devaluar. ¿Qué creen que pasa? Exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, si uno no para la cabecita de los precios relativos, jamás va a parar la inflación. Bueno, veamos cómo viene la situación. Acá les voy a mostrar primero, esta es la tasa de inflación. Y ahora les voy a mostrar nuestra proyección en diciembre, sin modificarla un ápice. ¿Ok? En diciembre el fondo decía 250 de inflación, el REM 240, nosotros decíamos 140. ¿Ok? Ahora el fondo dice 150, el REM dice 130 y algo y nosotros decimos 120. Por supuesto, es dado un supuesto cuál es el resultado. Ahora, si yo moviera el tipo de cambio, ¿qué cree que va a pasar? Todos los precios se van para arriba. Los precios están convergiendo a la tasa de devaluación. Entonces, yo para molestar, lo que digo es, 2% al fin es inaceptable. ¿Cómo hacemos para bajar del 2%? Bajando la tasa de devaluación, obviamente. Entonces la gente se pone histérica. Ahora, no importa lo que yo diga, yo soy un asesor externo, ni del gobierno, soy asesor, digamos, de dar charlas. Importa lo que diga el presidente y el ministro. Dijeron exactamente lo mismo y lo que acaban de hacer con el presupuesto. Pero tampoco importa lo que ellos digan. Lo que importa es lo que dice el mercado y si el mercado le puede doblar la mano. Bueno, esta es mi proyección de acá hasta el año que viene y esta es la interanual. El supuesto es que a partir de febrero comienzan a bajar la devaluación, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2. Da 20% de inflación, el REM está en 40, ¿ok? Y en diciembre del año que viene era 0,9. ¿Me puedo equivocar? Completamente. Si me mueven la tasa de devaluación, completamente me equivoco. ¿Ok? Porque en el fondo, cuando uno proyecta, es un supuesto que no depende de uno y un modelo. Con el modelo estoy bastante tranquilo. Los supuestos hay que adivinar. Wow. Pero esta es la pregunta del mercado. Todo el mundo dice, alumnos míos, en septiembre van a devaluar a 1.600, sin impacto precio. Miércoles, les voy a quitar el título. Los otros dicen, de acá hasta fin de año, 30% de devaluación. Veamos. Estos son los tres componentes del sector externo. La cuenta corriente, la cuenta capital y la variación de reserva. La cuenta corriente es una identidad contable. Diferencia entre ingresos y gastos. El año pasado tuvimos 21.000 millones de déficit porque la sequía nos costó 20.000 millones de dólares y porque el gobierno gastó de más. Y el sector privado que tenía que gastar de menos porque tenían menos ingresos, se quería sacar los pesos de encima. Este año se terminó la sequía, apareció la chicharrita, pero son 13.000 de mejora. El sector energético me da 7.000 millones y el gobierno está ajustando 30.000. Voy a tener una mejora frente al año pasado de 30.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que viene? Viene exactamente 16.000 millones de mejora en 6 meses. ¿Ok? Wow. La cuenta capital es confianza o desconfianza. El capital no tiene nacionalidad, va donde está la mayor tasa de retorno ajustada por riesgo. En Argentina, con todas las regulaciones, la tasa de retorno es baja. Y con 9 default cantando el himno nacional, la tasa de riesgo es alta. Entonces, los capitales no vienen a la Argentina. Todos los años salen de 20.000 a 30.000 millones de dólares. Esos son los 450.000 que tenemos afuera. Y eso es el riesgo país de 2.500. Además, se usa esa tasa para la evaluación de proyectos. Obviamente, la única manera de bajar es siendo el mejor alumno de la clase, no teniendo déficit en cuenta corriente y acumulando reserva. Pero esta es la más interesante de todo.
La variación de reserva es un fenómeno monetario, no tiene nada que ver con el superávit comercial ni con nada. Es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y los pesos que yo emito de origen interno. Si la gente quiere 10 y yo emito 0, me van a vender $10. Si la gente quiere 0 y yo emito 10, me van a comprar con los $10. Por lo tanto, la esencia del primero es no gastar de más y la esencia del último es no emitir. Pero tenemos vencimientos el año que viene. Bueno, estos son los vencimientos de intereses de este año y del año que viene. Estos ya están en la cuenta corriente. Estos son capital. Ya pasó septiembre, de acá hasta fin de año me quedan $600 millones de capital. ¿Ustedes creen que vamos a defaultear por $600 millones de acá hasta fin de año? Ahora, para el año que viene me quedan 11.000. 5.000 de 2 bonos que el gobierno ya sacó la plata del central para ponerlo afuera, el BOPREAL y compañía. Entonces yo tengo que mostrar de dónde van a sacar los 11.000. Bueno, esta es la balanza comercial. Comparen el año pasado con este. 20.000 millones de dólares de diferencia. Pero ¿por qué hay recesión? ¿Qué quieren que haya con una devaluación y un ajuste fiscal? Siempre ajusta, digamos, por importaciones, nunca por exportaciones. Ningún país del mundo. Pero acá subieron las exportaciones porque miren a la extrema derecha los volúmenes y van a ver el fin de la sequía. Para el año que viene, esos son los números yendo cosecha por cosecha, rendimiento, clima, precios, sector energético, que es una máquina, digamos, todo. Eso. Esto incluye todos los intereses. Esta es la balanza comercial. Pero yo le dije hace un instante que las reservas no dependen de esto. El argentino piensa en dólares. Lo que le importa es la tasa de interés en dólares, no en términos reales. Esta era la tasa de interés de política monetaria en dólares. Claro, con 10 de tasa de interés y 2 de devaluación, 8% mensual en dólares, digamos, viva la pepa. Pero miren al final el error que cometieron por bajar demasiado rápido la tasa. Teníamos tasa igual que Estados Unidos. Eso fue en junio, cuando perdieron reserva y cuando subió la brecha. Pero lo importante es esto. Miren la fórmula arriba, lo que le dije. La variación de reserva es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y lo que yo emito de origen interno. Esta línea roja es cuánto creció la demanda de base monetaria desde el comienzo del programa. Y esto es crédito interno. Y la diferencia es la variación de reservas. Puro monetario. Notarán cómo se achicó al final. Porque miren lo que le pasó a crédito interno, por la estupidez de los pasivos monetarios del Banco Central. Dejaron 10 billones de pesos libres en el mercado. Pero ya se acabó. ¿Ok? Por eso es que ahora están comprando de vuelta. Otra discrepancia con mis colegas. Dice que vamos a perder 5 billones de acá hasta fin de año. Yo dije, no, vamos a ganar 5. ¿Ok? Va. Este es el gráfico que presenta Vladimir Berling en Nueva York. En la base monetaria y moneda constante. Y acá hicieron un anuncio mal hecho. Dijeron, vamos a dejar quieta la base monetaria, que es mucho menor a la histórica. Entonces, todos los economistas dijeron, esto va a causar recesión. Pero después aclararon y dijeron, no. El problema es que si hay control de cambio, el exportador está obligado a vender. Yo emito los pesos y no sé si la gente quiere esos pesos. ¿Cómo puedo saberlo? Mirando la brecha. Si yo emito y la brecha cae, no hago nada. Si yo emito y la brecha sube, yo vendo en el contado con liquidación justamente, digamos, para evitar esa plata en el mercado. Esa es la política cambiaria. ¿Qué está pasando ahora? Cayendo. Va. Con todo esto, uno puede pronosticar. Esto es lo que debería pasarle a la demanda de base, menor crecimiento que en el pasado, pero miren, esto es crédito interno, y acá es donde está la política.
La política está en manifestaciones, en el río, pero para estar en economía tiene que afectar un flujo. Si yo genero desconfianza, la gente quiere pesos o dólares. No quiere pesos, entonces el azul cae. Si yo obligo al gobierno a gastar, ¿qué le va a pasar a la línea roja? Voy a emitir. Si cae la demanda y sube la oferta, yo pierdo divisas. Se acabó el programa. Entonces la clave es que haya confianza y que no se emita. Si eso es así, este es el número para el año que viene. 18 billones de diferencia dividido en un tipo de cambio promedio de 1.150 son 16.000 millones de dólares. Y yo necesitaba 11.000. No me importa de dónde venga. No me importa si es el RIGI, si es la balanza comercial, si es que coloqué bonos, si me refinanciaron o si sacaron la plata del colchón. Es un fenómeno monetario. ¿Okay? Bueno, con todo eso es para poner el énfasis en lo que a ustedes les interesa, que es crecimiento económico. Nosotros también dijimos en diciembre, este año va a ser una mezcla del 2002 y el 2010. 2002, ¿por qué? Se devaluó de 1 a 4, ajustó el gobierno, cayó el empleo, cayó el salario, netamente recesivo. 2010, porque fue el fin de la sequía del 2009, que en el 2002 no la hubo. Entonces, la primera parte es recesiva, la segunda es expansiva. Entonces, nuestro pronóstico fue, el piso de PBI va a estar entre marzo y abril. El piso del consumo en junio. Pero esto es todavía el clavadista que se dio vuelta, pero está todavía bajo el agua, no abra la boca. Eso implica que la tasa interanual de crecimiento recién va a estar octubre o noviembre en positivo. Bueno, veamos los números. Ahí tienen la comparación con el 2002. El primero es el PBI, segundo volumen de importaciones, consumo privado, consumo público, inversión y exportación. Obviamente mucho menor que lo que fue en el 2002. Pero eso es tramposo, porque es tasa interanual. No me dice qué pasó el año anterior. Pero además es tramposo también porque no me separa entre agro y el resto. Esto fue el año pasado. Mes a mes. Venía cayendo, vino el plan Platasa, la primaria y cayó. Y esto es este año. Lo primero que quiero que vean es hasta dónde cayó y luego miren julio. 1,8 de crecimiento del PBI frente al periodo anterior. Claro. Esto era en el 2009, el sector agropecuario. 2010, miren este año. Esto da 4% del crecimiento del PBI. Si el PBI va a caer entre 2,5 a 3, eso implica que el resto de los sectores están entre 6,5 a 7 de caída. Entonces, el PBI es un conjunto de montón de cosas. Y dentro de ese montón de cosas están la gente que tiene que pagar tarifas y alimentos, tiene que dejar de gastar otras cosas. Teatro, restaurante, ropa y compañía. Entonces, es tremendamente heterogéneo. Y para terminar, esto es 2003, esta es nuestra proyección del 2024. Noten el último mes por encima del año anterior y esta es nuestra proyección del 2025. Que da de total casualidad exactamente el número del presupuesto, 5,2% de crecimiento. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Cómo? Que hay una crisis política y que salgan capitales de Argentina. O sea que hay una crisis, que el tipo de cambio se cosa, pero para eso tiene que haber una crisis política y un error de política económica. Yo creo que estoy justo en el tiempo. Lo que trato de mostrar hasta ahora es que es el corto plazo. Ahora, sin cuadro, quiero hablarle un poquito, 2 minutos del mediano plazo. Argentina tiene varios sectores en los cuales tiene claras ventajas comparativas. Energía, con la mejor roca del mundo, minería, agricultura, industria del conocimiento. En energía
El saldo externo del año 2022 fue menos 5.000 millones de dólares. 2023, cero. Este año más 6.500, el año que viene 13.500, 2030, 30.000. Minería. Somos el perro del hortelano. Tenemos el 70% de los Andes. Es imposible que las minas estén solamente del otro lado. Nosotros exportamos 4.000 millones, digamos, Chile exporta 60.000. El factor escaso en el mundo va a ser el cobre. Hay un montón de estudios que dicen cuánto cobre tiene Argentina. En el sector minero estamos como estábamos en vaca muerta en el 2011. Toma tiempo, toma confianza. El primero que va a haber, bueno, ahora hay litio, que eso sí viene creciendo, pero que bajó el precio internacional del litio, pero la primera mina de cobre grande va a estar 2026-2027. Hacia el 2030, escenario más pesimista, 17.000 millones de dólares, más optimista, 27.000. Agricultura es un problema de precio relativo, precio final, precio de los insumos. Si yo bajo un poco retenciones, digamos, bajo para que me suba el precio, y bajo un poco, digamos, los costos, por ejemplo, aumentando la producción de urea y pasando de import parity a export parity, puedo más o menos incrementar 30% la producción. Esos son más o menos unos 20.000 millones de dólares. Industria del conocimiento, tenemos un gran potencial. Todo el mundo habla que exportamos 8.000 millones, claro, no dicen que importamos 7.500. El otro interesante es turismo. Pero a los argentinos nos gusta el agua caliente. Por lo tanto, siempre vamos a tener déficit en turismo. Lo que pasa es que si aumenta el turismo, aumenta el PBI. Bueno, con todo eso, Argentina podría crecer al 5% por año. Y ustedes crecerían como mínimo al 5% por año. Y por lo tanto, ustedes dependen básicamente de lo que le pase a la macro, y la macro se beneficia de lo que le pase a ustedes. Muchas gracias.